Como parte de las actividades por el 30 aniversario del Hospital 2 de Mayo de la Unidad de Cuidados Intensivos, esta vez estamos desarrollando el curso taller de monitoreo multimodal. En esta ocasión me ha tocado hablar sobre medición de la vaina del nervio óptico. Para ello, vamos a tratar el tema en el tiempo que nos ha asignado, ¿no? Como ustedes saben, la medición de la vaina del nervio óptico es una técnica no invasiva del monitoreo de de la presión intercerebral que últimamente se ha venido desarrollando en muchos campos con el advenimiento de la ecografía. Actualmente está presente en todos los centros de emergencia y en todas las unidades de terapia crítica, en las unidades de emergencia, ¿no? Por lo tanto, es un procedimiento no invasivo de fácil acceso que requiere una mínima preparación y se puede realizar sobre todo a la cabecera del paciente, ¿no? La ecografía ha sido una práctica clínica en la cabecera del paciente y se ha implantado como parte integral del abordaje de todo paciente crítico, tanto en las unidades de emergencia como en las unidades de terapia intensiva. Hay un axioma fundamental, un axioma importante que debemos tener en cuenta en toda técnica de monitoreo, es su capacidad para predecir el deterioro neurológico. Esto es muy importante porque si nosotros no predecimos un deterioro neurológico, vamos a tener consecuencias nefastas, porque un deterioro neurológico no identificado produce daño neurológico severo y esto puede producir la muerte. Por lo tanto, cualquier sistema, cualquier técnica de neuromonitoreo nos debe predecir la capacidad de determinar un deterioro neurológico, ¿no? ¿Y para qué? Para tomar una actitud terapéutica. No nos sirve solo medir, cuantificar cuánto es el deterioro, sino tenemos que actuar, tenemos que dar una actitud terapéutica. ¿Para qué nosotros monitorizamos? ¿Por qué es importante monitorizar, tanto en las técnicas invasivas como no invasivas? Lo más importante es detectar tempranamente un deterioro neurológico, un neurodeterioro. ¿Por qué? Porque todos sabemos que el tiempo es cerebro. Si nosotros dejamos que el paciente se deteriore, va a haber muerte celular, va a haber daño neurológico severo. Por lo tanto, debemos determinar tempranamente ese neuromonitoreo. Debemos entender la fisiopatología y hacer un manejo individualizado. Todos sabemos que hay pacientes que se comportan de diferente manera teniendo la misma patología. Por eso es importante monitorizar para hacer un manejo individualizado. La monitorización, como lo repito, puede ser invasiva como no invasiva. Y sobre todo, evaluar la respuesta terapéutica. Si nosotros estamos asumiendo que ese deterioro neurológico está causando daño al paciente, nosotros debemos tomar una actitud terapéutica, una respuesta terapéutica, ¿no? Y debemos valorar esa respuesta. ¿Y para qué nos sirve monitorizar? Para mejorar el pronóstico y sobre todo el pronóstico neurológico y el pronóstico de sobrevida. Para eso nosotros monitorizamos. Todos sabemos que el aumento de la presión intracerebral causa daño cerebral. Esto ya está determinado y ya está escrito y publicado en muchas series. Todo aumento de presión intracerebral causa daño cerebral. Y el daño cerebral irreparable si es que el aumento de la PIC no se controla en tiempo, ¿no? Si no se controla en breve tiempo, el daño cerebral es inminente, puede producir la muerte, ¿no? Y todo tratamiento debe ser guiado y es el mejor tratamiento el que se usa al ser guiado, ¿no? Y es importante recordar aquí que no es el monitoreo per se el que mejora el resultado de los pacientes, sino nosotros monitorizamos, vemos cuál es la tendencia, tomamos una actitud terapéutica. Porque si nosotros monitorizamos y vemos que la presión intracerebral se está aumentando y no tomamos una actitud, de nada nos sirve un monitoreo. Entonces nosotros monitorizamos, analizamos las ondas, analizamos la tendencia y debemos tener una respuesta, un resultado con una actitud terapéutica que tenemos que implantar en el momento. Porque si no, hay un deterioro y un daño neurológico severo. Y el tiempo es cerebro. Por lo tanto, nosotros no solo nos basta monitorizar,
sino hay que saber interpretar la monitorización, hay que saber interpretar la tendencia para nosotros dar un tratamiento y ver la respuesta al tratamiento. Si con el tratamiento logramos bajar la onda creciente de la presión intracerebral. ¿Existe una técnica ideal? Es la pregunta. Para un neuromonitoreo, ¿existe la técnica? Se han planteado muchos axiomas, ¿no? El primero es, tiene que ser de fácil acceso y bajo costo. Parece ser que la ecografía cumple este criterio, ¿no? La ecografía es de fácil acceso, repito, está presente, todas las unidades de terapia crítica, las unidades de emergencia tienen un ecógrafo a la mano, relativamente bajo costo, parece ser eso. Para que esté una técnica ideal, tiene que tener una elevada sensibilidad y especificidad. Aquí hay varios estudios que no concuerdan mucho y este es el punto débil, que ya lo vamos a revisar adelante, sobre las técnicas no invasivas, especialmente la medición de la vaina del nervio óptico. Y toda técnica ideal debe correlacionar con el gol estándar. El gol estándar para la medida de la presión intracerebral es el catéter, el invasivo, que es el catéter intraventricular, el catéter intraparenquimatoso, ¿no? O sea, el gol estándar para la medida de la presión intracerebral es la monitorización invasiva. Y nosotros, la técnica no invasiva, debemos compararlo, debemos correlacionarlo con el gol estándar, ¿no? Que tenga una baja curva de aprendizaje, ¿no? Aquí también va a punto a favor de la ecografía porque la ecografía de la vaina del nervio óptico tiene una relativa baja curva de aprendizaje. Se dice que con 30 tomas de ecografía a la vaina del nervio óptico ya se puede convertir en un aprendizaje rápido y la curva se puede superar fácilmente. Entonces, recapitulando, ¿con qué monitorizamos la presión intracerebral? El gol estándar es la monitorización invasiva. Eso está determinado hasta ahora. Y dentro de la monitorización invasiva, el catéter intraventricular y el catéter intraparenquimatoso son los que están a la cabeza, ¿no? Pero tiene algunas algunas contraindicaciones relativas, ¿no? El principal riesgo es de colonización o infección del catéter. El otro riesgo es la ventriculitis y la hemorragia intracraneal, ¿no? Y nosotros cuando atendemos un paciente con injuria cerebral traumática, vemos que no solamente viene con traumatismo cráneoencefálico severo, sino también es parte de un paciente politraumatizado. Y al ser parte de un paciente politraumatizado, hay problemas en la coagulación, hasta un 20 a 30% hay problemas de la coagulación, por lo tanto hay riesgo de sangrado cuando se quiere colocar un monitor PIC invasivo, ¿no? Esas serían las limitantes con contraindicaciones relativas para una monitorización invasiva a través de un catéter, ¿no? Y la otra limitante es que no todos los centros de cuidado crítico disponen de un catéter intraparenquimatoso o de un catéter intraventricular. Esas serían las limitantes para utilizar el gol estándar de la monitorización, que es el catéter invasivo, es la monitorización invasiva. ¿Qué hay sobre el ultrasonido del nervio óptico, ¿no? Es una herramienta no invasiva, ya de uso clínico generalizado en las últimas 2 décadas. Se ha empezado a utilizar con fuerza a partir del año 90, 2000, 2010 y 2020 con mayor fuerza, porque es una técnica que se realiza a la cabecera del paciente, tiene bajo costo, se puede repetir, es de fácil acceso, ¿no? Nosotros sabemos que la vaina del nervio óptico es una continuidad de la dura madre, ¿no? Entonces, la dura madre contiene el espacio subaracnoideo y este a su vez contiene el líquido cefalorraquídeo. Cualquier cambio de presión en el líquido cefalorraquídeo se va a transmitir a través de la vaina del nervio óptico. Ontogenéticamente, el nervio óptico es parte del sistema nervioso central. Entonces, cualquier variación de las presiones dentro del líquido intracerebral se va a transmitir a través de la vaina del nervio óptico y este se va a ensanchar. Y el diámetro se puede medir en la parte posterior del globo, ¿no? La parte posterior del globo en la retina, que lo vamos a ver.
Sin embargo, no hay un umbral óptimo. En todos los estudios, en las series que vamos a revisar adelante, no hay un número óptimo. No es, por ejemplo, como el catéter de monitorización invasiva, que nosotros tomamos un punto de corte mayor de 22 milímetros de mercurio, estamos yendo a una hipertensión endocraniana y debemos dar tratamiento. En cambio, el umbral óptimo de la medida de la vaina del nervio óptico ha variado mucho en las primeras series, en los primeros estudios, decía que la variación debe ser mayor de 5.5 milímetros. A partir de eso ya se podría considerar que va a la hipertensión endocraniana. Después han salido estudios que el punto de corte lo pone 6.5 y últimamente está en 7.2, ¿no? Hay mucha variación y esa es la gran limitante para este estudio no invasivo, siendo prometedor e importante. También se han descrito varias técnicas para la monitorización de la medición de la vaina del nervio óptico. En todos los trabajos, cada uno ha usado su técnica de acuerdo a sus protocolos internos de cada institución. Lo más rescatable de ellos es que el paciente debe estar en posición neutra, en posición supina, con la cabeza elevada a 25 a 30 grados. Y el operador, el que va a realizar la ecografía, se debe situar detrás de la cabecera del paciente. Manifiestan que el cable de traductor no debe estar a tensión, siempre es recomendado el uso del gel, ¿no? Y también recomiendan el film o el TADR para evitar daños a la exposición del globo ocular. No se debe hacer con mucha presión y apenas se tenga la imagen ideal, se debe congelar para hacer las medidas ya en congelamiento. Eh, ¿Qué se ha propuesto para evitar esta variabilidad en las técnicas, ¿no? Como en los diversos estudios han usado muchas técnicas y entre ellas discordantes, variables. Por lo tanto, ha salido un estudio que ¿no? Se ha propuesto un nuevo protocolo para la medida de diámetro de la vaina del nervio óptico. Este protocolo se llama el protocolo GLOSS, de su acróstico en inglés. Este protocolo sirve para unificar los criterios y en los estudios no haya tanta variabilidad, tanto del operador como de la máquina, ¿no? Es un estudio interesante que ya a partir de este estudio, todos los posteriores estudios tratan de ceñirse a este protocolo para evitar errores, para evitar sesgos y para evitar variabilidad entre los operadores y se tenga más precisas las mediciones del nervio óptico, de la vaina del nervio óptico. Las siglas en closet es un acróstico que la C significa que todo estudio de la vaina del nervio óptico debe ir con Doppler color. Antiguamente, hace pocos años atrás, se medía solo con el modo M y se hacían las mediciones, ¿no? Detrás del globo ocular se hacían las mediciones solo con modo M. Pero para evitar errores y evitar artefactos, proponen uso del Doppler color para identificar la arteria y la vena retiniana y a partir de ahí hacer la medición y evitar sesgos, evitar errores. Por lo tanto, al medir el diámetro de la vaina del nervio óptico, debe usarse de todas maneras el Doppler color, es la C. La L significa de low, ¿no? De baja potencia de traductor. El traductor debe ser de lineal de baja potencia. Entonces, todas las mediciones deben ser con un traductor lineal de baja potencia. Debe identificar claramente el disco óptico y de ahí 3 milímetros de la papila hacer las mediciones. Porque algunos estudios medían a 6 milímetros, algunos estudios a 9 milímetros. Se ha uniformizado que se debe medir después de 3 milímetros ubicado el disco óptico. La S es de short, duración corta del examen. También en los diversos estudios había variabilidad tiempo de toma de la ecografía, ¿no? Por lo tanto, se debe ser un tiempo corto, duración corta del examen y han estimado que debe ser 1 minuto por cada ojo para evitar daños en el globo ocular. Los principales serían queratitis, opacidad del cristalino, opacidad de la córnea. Y para eso se ha estandarizado que debe ser el examen, la duración corta, 1 minuto por cada ojo. La E es de elevación de la frecuencia y esto permite que mejore la calidad de la imagen, ¿no? Para que todos
tengan una misma imagen. Y la B, terminando el acróstico de closet, que son las mediciones duales. O sea, las mediciones duales quiere decir que a cada ojo se le va a medir en forma transversal, como se ve en la imagen, y en forma sagital. Y las dos mediciones tienen que ser en el lapso de 1 minuto aproximadamente, ¿no? Transversal y sagital. Esta es otra imagen, ¿no? La forma transversal y la forma sagital. Como repetimos, la duración debe ser corta, en 1 minuto, o sea, por cada medición de cada ojo es 1 minuto, 30 segundos para el sagital y 30 segundos para el transversal. Y la medición es ubicar con el globo ocular con el modo M, hacer el congelamiento, medir 3 milímetros del globo ocular hacia la parte posterior y de ahí trazar una línea perpendicular entre el borde externo de cada vaina del nervio óptico y ahí se hace la medida. Obviamente esta medida se hace ya congelada, ya no sobre el ecógrafo o el traductor sobre el ojo, ¿no? Por eso se determina que se debe medir, ver la imagen, frizar y ya en frizamiento hacer las mediciones correspondientes para evitar mayor exposición del globo ocular. Siempre es importante echar el gel. También recomienda, como lo veía en la anterior imagen, el film para evitar daños en el globo ocular. Aunque los estudios refieren que hay pocas complicaciones, muy bajas complicaciones en este método, ¿no? Complicaciones básicamente locales. Y también el estudio Closet da a conocer que el equipamiento también debe ser estándar para evitar variabilidad entre los mismos. Se debe usar una sonda lineal de 10 MHz. Como repetimos, se requiere 1 minuto por cada ojo hacer las evaluaciones. Y la profundidad debe ser entre 30 y 45 milímetros, ¿no? Para que todos sean estandarizados y no haya variabilidad y los estudios se puedan analizar de mejor manera, ¿no? El enfoque a una profundidad de 25 a 30 milímetros aproximadamente y una ganancia del 55 al 60% que produce un brillo adecuado, ¿no? Y ese brillo adecuado nos va a permitir evidenciar mejor, con mayor claridad las imágenes y hacer las mediciones correspondientes. Aquí vemos a la derecha que es un globo ocular esquemático. En la parte posterior sale el nervio óptico, pero no siempre es así, ¿no? Que sale en forma recta, ¿no? Pero aquí es para verificar que se mide 3 milímetros, traza 3 milímetros en forma paralela al nervio óptico, empezando desde la retina, y de ahí se traza una línea perpendicular, que es la que abarca la vaina del nervio óptico, ¿no? La vaina del nervio óptico es la envoltura, la dura madre, ¿no? Y al lado izquierdo vemos ya la imagen real de una ecografía. Como les decía, no siempre el nervio óptico sale en forma perpendicular, ¿no? Sale en una forma a veces de una S itálica, no sale en forma recta. Y también ahí se hace la medición, ¿no? Exactamente ahí se hace la medición cuando termina el globo ocular en la retina, 3 milímetros hacia abajo, y de ahí se traza una línea perpendicular entre las dos vainas del nervio óptico, ¿no? O capas externas del nervio óptico, ¿no? Esas mediciones se hacen en freeze. Otra imagen, es, ¿no? Aquí a la izquierda vemos el globo ocular, ubicamos la retina, con el modo Doppler color vamos a identificar las arterias y la vena retiniana, y de ahí medimos 3 milímetros hacia abajo, ¿no? Y trazamos una línea horizontal donde medimos las dos vainas del nervio, ¿no? Y esa hacemos la medida, ¿no? Igual aquí en esta imagen, son imágenes reales, 3 milímetros hacia abajo y una línea horizontal que corta en 90 grados, se mide la vaina del nervio óptico, ¿no? Más imágenes igual, la idea es identificar el globo ocular en su totalidad. En la parte posterior sale en zona hipoecoica, 3 milímetros hacia abajo y una línea perpendicular. ¿Cuál es la evidencia de estos estudios, ¿no? Nosotros siempre buscamos la mejor evidencia para avalar estos estudios.
Este es un estudio publicado ya hace algunos años de unos 56 pacientes en dos UCI de Uruguay. Si bien es cierto, es poca cantidad de pacientes, pero la conclusión de este estudio, donde trata de detectar que la medición no invasiva puede predecir, detectar hipertensión endocraniana, ¿no? Es un estudio observacional con 56 pacientes en dos UCI de Uruguay. ¿Qué concluye este estudio, no? Que valores de medición del diámetro de la vaina del nervio óptico inferiores a 5.7, acá le dan otro umbral, inferiores a 5.7 milímetros, la probabilidad de estar con una PIC superior a 20 es baja, ¿no? O sea, si tienes mediciones de la vaina del nervio óptico de 5.7, es poco probable que la PIC esté encima de 20. Y lo contrario, si encontraron en este estudio que valores arriba de 5.7 milímetros, tenía la probabilidad de tener una PIC arriba de 20, ¿no? Arriba de 20, ¿no? La limitante de este estudio es su metodología y la cantidad de pacientes, ¿no? Son 56 pacientes, ciertamente es un número limitado. Y estudios anteriores a ellos, a partir del 90, 2000, también eran series de pocos casos, ¿no? 16 pacientes, 18 pacientes, 30 pacientes. Y esa es la limitante de este estudio. Aquí vemos otra publicación también de medición de la vaina del nervio óptico por ultrasonido a la admisión a pacientes que habían sufrido una injuria cerebral traumática que podían predecir hipertensión endocraniana, ¿no? Esto se realizó al ingreso de todos los pacientes que tenían un Glasgow menor de 8, o sea, una injuria cerebral traumática con un TEC grave, con trastorno de conciencia, que eran sometidos a ventilación mecánica, sedados, y el estudio de la vaina del nervio óptico puede proporcionar información sobre los pacientes con riesgo a desarrollar hipertensión endocraniana, ¿no? O sea, no era concluyente este estudio, ¿no? No era concluyente, sino que podría dar información de desarrollar, ¿no? Y la limitante de este estudio también el número de pacientes, bueno, 45 aproximadamente. Aquí tenemos ya esta publicación del 2020 del Intensive Care Medicine, eh, ya una revisión sistemática y un metaanálisis, ¿no? Es también, ¿no? El estudio del diámetro, la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico por ecografía como un estimador de aumento de la presión intracraneal, ¿no? Se revisaron 17 estudios y la conclusión de este metaanálisis, esta revisión sistemática, que es potencialmente útil para valorar hipertensión endocraniana cuando los dispositivos invasivos no estén disponibles, ¿no? O cuando haya contraindicaciones absolutas para usar dispositivos invasivos, ¿no? Entonces, siendo un metaanálisis, no da puntos a favor a usar a la vaina del nervio óptico como una medida rutinaria, ¿no? Si dice, se puede usar, puede valorar la hipertensión endocraniana, pero cuando el centro donde esté no disponga de los dispositivos invasivos que no estén disponibles en su momento o que hay una contraindicación absoluta de usar procedimientos invasivos, como una coagulopatía severa, o en los escenarios de emergencia, ¿no? Esta es la conclusión que nos da esta revisión sistemática y este metaanálisis, ¿no? Publicado el año 2000 en Intensive Care Medicine. Aquí hay un estudio prospectivo también de la medición de la medida del diámetro del óptico en pacientes con injuria cerebral traumática que podían detectar elevación de la presión intracerebral, intracraniana, ¿no? Este también es un estudio reciente, con mayor cantidad de pacientes, 120 pacientes. A los anteriores estudios se los criticaba porque no tenían un protocolo establecido, eh, no habían cegado totalmente a los operadores, la población era heterogénea. Por lo tanto, este estudio
con mayor cantidad de pacientes, 120 pacientes, todos con injuria cerebral grave, Glasgow menor de 8, sometidos a ventilación mecánica con sedación, ya más protocolizado este estudio, ya fue sedado también y la población fue más homogénea. Y acá vemos que el umbral óptimo para este estudio fue mayor, fue más alto que el anteriores estudios, ¿no? Los anteriores estudios lo repetía que era 5.7, 6.4, y este estudio mostró un umbral óptimo fue alto de 7.2 milímetros, ¿no? Tuvo una sensibilidad del 82%, ¿no? No buena sensibilidad, porque esto quiere decir que uno de cada 5 pacientes se pasaría una elevación genuina de la presión intracerebral, ¿no? Entonces, sabemos que si no tratamos la presión intracerebral nos causa daño severo neurológico y nos puede producir la muerte. Por lo tanto, la sensibilidad no fue buena en este estudio, fue criticado, solo 82%. Quiere decir, uno de cada 5 pacientes tiene una elevación genuina de la presión intracerebral y nosotros no lo detectamos, ¿no? Sin embargo, Cata que tiene un valor predictivo negativo alto, del 98%, ¿no? Sobre un valor predictivo positivo pobre, ¿no? Sobre el 8%. Eso es lo que concluye el estudio. ¿Cuáles son las limitaciones de la mayoría de estudios hasta el momento? La mayoría de estudios ha hecho un segmento incompleto, ¿no? O sea, es decir, que los operadores, lo que hacían las ecografías de la vaina del nervio óptico, conocían parcialmente que el paciente estaba con presión intracerebral incrementada y algunos no. Por eso hay un segmento incompleto. Por eso es criticado, es limitado a los estudios. Otra crítica, otra limitación a los estudios es que el tamaño de las muestras fue pequeño. Visto el mayor estudio que hemos presentado es de 120 pacientes, consideran todavía pequeño. Otra que hay mucha variabilidad de las muestras, ¿no? La mayoría de estudios ponía a pacientes mayores de 18 años, y mayores de 18 años pues comprendían pacientes de 18, 30, 40, 45, hasta 60, 65 años, ¿no? Entonces, y de diferentes razas, y han estudiado que ya el ojo del paciente de tercera edad pierde la turgencia y puede disminuir incluso la medida de la vaina del nervio óptico frente a pacientes que son más jóvenes, de 18, 20, 24 años, ¿no? Entonces había mucha variabilidad en las muestras, ¿no? Y otra limitación de los estudios que los operadores tenían experiencia variable, ¿no? No todos eran expertos. Aunque tratan de rescatar ese como al estudio de la vaina del nervio óptico tiene una curva de aprendizaje pequeño, dicen que 30 mediciones ya hace casi un semi-experto en la medición, ¿no? Pero no todos tenían una experiencia fija, ¿no? Sino era una experiencia variable. Por lo tanto, esas son las principales limitaciones de los estudios que se han presentado, ¿no? Para ir concluyendo, ¿qué es lo que se debe llevar a casa? ¿Qué es lo que debe quedar, no? De todo lo que se ha visto, el estudio del diámetro de la vaina del nervio óptico a través de la ecografía no puede considerarse como reemplazo a las técnicas invasivas. Hasta el momento, la medición de la presión intracerebral, el gol estándar, es las mediciones invasivas, el catéter intraventricular o el catéter intraparenquimatoso o el subdural, ¿no? Ese es el gol estándar. Y entonces, la medición de la vaina del nervio óptico como técnica no invasiva no puede considerarse como un reemplazo a las técnicas invasivas. Esa es una primera conclusión. Otra conclusión es que su uso sí puede estar destinado a lugares donde no se disponga de la técnica invasiva, ¿no? A lugares donde no se disponga del neurocirujano para poner un catéter intraventricular. Por lo tanto, ahí da una opción a utilizar la medición de la vaina del nervio óptico como una medida para predecir el signo de hipertensión endocraniana, ¿no? O en los lugares de emergencia o en los sitios remotos, ¿no? En los sitios remotos donde no se dispongan las técnicas invasivas, ¿no? O en los casos que no haya una contraindicación absoluta, como, repito, sangrado o infecciones, ¿no?
Y esta técnica no invasiva de la medición de la vaina del nervio óptico debe complementarse al sistema del monitoreo multimodal. O sea, debe ser parte del monitoreo multimodal. Si tienes una medición de la vaina de nervio óptico, hay que utilizarlo juntamente con otro tipo de monitoreo no invasivo. Por eso se llamamos el monitoreo multimodal, para tratar de complementar las mediciones que se haga y se haga una conclusión y sobre todo ver la tendencia, como les repito, a tomar una decisión terapéutica, ¿no? Y debe usarse con protocolo, ¿no? Si ya tenemos el protocolo Closet, debemos usarlo de protocolo porque permite mediciones más seguras y más confiables y evitar la variabilidad así entre los operadores. Y otra conclusión de todo lo que se ha presentado es que no hay un umbral óptimo, ¿no? No hay un umbral óptimo que nos diga a partir de este punto hay sospecha de hipertensión endocraniana o hay riesgo de hipertensión endocraniana. Hemos visto que en las últimas revisiones ha aumentado el umbral óptimo, ¿no? 7.6, anteriores revisiones nos daban 5.7, 6.4 milímetros del diámetro de la vaina del nervio. No es un punto fijo como la presión intercerebral invasiva que nos dan un punto de corte de 22 para arriba, ya es signo de hipertensión endocraniana. Aquí, lamentablemente, en la medición de la vaina del nervio óptico no hay un umbral óptimo, todavía sigue variable. Pero sigue siendo prometedor por su fácil acceso. Tenemos una ecografía a la cabezada del paciente, podemos repetirlo en el tiempo, no necesitamos movilizar al paciente, bajas complicaciones, muy bajas complicaciones diría, bajo costo y no tiene, es sin irradiación, ¿no? Ondas de la ecografía. Ese es todo lo que le quería manifestar. Muchas gracias. Ya lo iremos desarrollando en la parte práctica del taller, las dudas y posibles mediciones que podamos hacer. Muchas gracias.